Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Termina un año difícil desde lo económico, lo climático, lo político, a los que nuestro país le suma un componente psicológico que me es imposible desentrañar, y es el de continuar deslizándonos en una decadencia constante que la notamos resignadamente. Por ello sentimos la urgencia de escapar de este espacio y mirar hacia el mundo, pensando que seremos algún día parte de ese movimiento de desarrollo normal, universal, y no un caso incomprensible a los ojos de cualquier persona en el mundo. Así que buscamos un tema que nos impele hacia el futuro, como son los bosques y su evolución en el mundo. Encontramos al profesor Eduardo Rojas Briales, figura reconocida mundialmente y que es decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de España y presidente de la Junta Directiva del PEC, que es el Programa para el Aval de la Certificación Forestal, una organización mundial que avala los sistemas de certificación de los bosques para una gestión sustentable. Le pedimos una descripción de la situación de los bosques en el mundo. Obviamente hemos de diferenciar regiones. Simplificando, podemos decir que se ha progresado. Los temas más críticos, que básicamente es la deforestación y la degradación forestal, que eran comunes a todos los países en vías de desarrollo, tanto América Latina como África como Asia, hoy se ha frenado mucho. Es cierto que tenemos dificultades para comparar información de los años 70 hoy, porque simplemente los sistemas de imágenes de satélite no tenían la concreción suficiente, tenía muchas limitaciones técnicas, con lo cual se ha ido afinando muchísimo esa información, acelerada por los procesos de cambio climático, los mecanismos de Red Plus y demás. Pero estamos hoy seguros que no solo Europa y Norteamérica, que eran las dos regiones donde los bosques se habían estabilizado e incluso recuperado mucho, más en Europa que en Norteamérica, pero también en Norteamérica, que ese proceso que empezó en la segunda mitad del 19 en Europa, ha comenzado en Asia en los últimos años del último siglo, los años 90, liderados por China, pero también se ha alineado recientemente India, que es un mayor reto por la densidad de población y la dimensión del país, y que como región Asia también está evolucionando en la misma dirección. No quiere decir que hay algún país que todavía ha rezagado. Y en la última década, que son cifras que ha compartido FAO muy recientemente, hace 2 meses, y además con una técnica global, no con la información de los países consolidada, que siempre pide un cierto riesgo de una inconsistencia de naturaleza técnica y demás, por mucho que se intente armonizar, sino con un análisis de imágenes de satélite con la misma metodología a escala global, bajando a escala regional, pero no ya a escala de país. Y ahí América Latina en esta última década ha hecho un avance importante y se ha reducido la deforestación a la mitad, que en 10 años es una cantidad importante. Mientras que en cambio en África la evolución ha sido más negativa de lo que se estaba estimando anteriormente, con estadísticas mucho peores, pero también hay que tener en cuenta que es mucho más lógico. Es decir, el desarrollo económico institucional de América Latina y por un lado o de Asia son mucho más comparables que respecto a África. Es intenso el monitoreo que la tecnología facilita, y esto ayuda también a comprender las tendencias y las diversas situaciones que empujan a la exploración o tala de los bosques en distintos lugares. Por lo tanto, y en los driving force en estas regiones obviamente son diferentes. En el caso de América Latina suele ser la agricultura comercial, sobre todo en Sudamérica, y de exportación suele. En el caso de, también hay algo de minería, infraestructuras, pero fundamentalmente es esta, mientras que en África es la ausencia, el caos de tenencia, el hecho de que hayan 2 o 3 sistemas de tenencia solapados incoherentes, la incapacidad de consolidación de una agricultura moderna fuera de los dos extremos, del norte de África, que realmente tienen poco que ver con el resto de África y Sudáfrica. El resto de África la agricultura es cuasi neolítica, alguna situación relativamente adecuada en el oeste, en Ghana y demás, pero en general muy, muy primitiva. Y obviamente esa necesidad creciente de alimentos y de leñas
lleva a la deforestación itinerante o la degradación itinerante que no está resuelta. Y la compensación que ha tenido en Asia, desde luego, y está empezando a tener en América Latina, no en todos los países igual, hay que decirlo, que es la recuperación de bosques, la plantación de bosques. Esto en una situación de incertidumbre de tenencia, pues no se puede activar. Llama la atención porque un poco lo que uno lee acá fundamentalmente apunta a una gran deforestación de toda la zona de Amazonia, y en algunas provincias nuestras como que lideran una deforestación informal, como en el caso de la provincia de Santiago del Estero, la provincia de Salta. Un poco la mirada tuya es más optimista de la que uno internamente podía sospechar. Es que estamos teniendo, y ahí ya la estadística oficial que usamos todos de FAO, que además por haber trabajado allí, pues obviamente les tengo un especial cariño, pero es que es la oficial de Naciones Unidas, nunca baja a nivel subnacional. Esto nos lleva a que estamos empezando en una fase en la cual el mundo está bajando, probablemente estemos respecto a los años 70 en una cuarta, en una quinta parte de la deforestación de entonces, mucha más población, mucho más Producto Interior Bruto, por lo tanto, desacoplando la deforestación del crecimiento demográfico, el crecimiento económico, pero no del todo, pero estamos empezando a tener a países que están a los dos lados de la frontera. O sea, y realmente el actor fundamental es Brasil. En términos de Sudamérica, Brasil es un porcentaje altísimo de los bosques sudamericanos, más de la mitad. Eso hace que si en Brasil mejoran o empeoran las cosas, el resto quede muy diluido, ¿no? Entonces, Brasil, especialmente en el primer gobierno Lula, en los años 2005, 6, 7, desarrolló una política muy consistente, muy alineada con la reducción de la deforestación en el Amazonas. Y se llegó a una reducción sustantiva prácticamente a una cuarta parte, una quinta parte de lo que se venía deforestando históricamente. Y eso ha tenido un efecto regional enorme en todos los sentidos. Eso no quita que sabemos que en otras zonas más secas de Brasil, Cerrado y demás, el noreste, están habiendo problemas. Y por el contrario, las montañas de la Mata Atlántica se han recuperado muchísimo. Tenemos, como que dice, la situación asiática, la Mata Atlántica, una situación inercial anterior en la zona, el corredor este que está más o menos a unos 500.000 kilómetros del Atlántico y va desde Recife hasta prácticamente Paraguay, y el Amazonas, que no es que esté perfecto, pero donde se ha dejado de forestar 2 y 3 millones de hectáreas al año a menos de medio millón, con lo cual es importante ese avance. Eduardo, una mirada es sobre los bosques naturales, y después entra un poco el aspecto industrial, ¿no? de los bosques. ¿Cómo separa el individuo, la persona, la pequeña localidad frente a distintas situaciones, tanto en su patrimonio natural como en posibles fuertes inversiones? Porque acá siempre se habla de inversiones muy importantes. Entonces, ¿cuál es un poco la posición que debe tener frente al aspecto económico, ¿no? El equilibrio entre lo natural y realmente el desarrollo industrial de la actividad? Y no solo el industrial, pero porque en este momento los mercados de carbono, por ahora voluntarios, están permitiendo una movilización de recursos importantes, con lo cual el industrial, pero también el de carbono. Vamos a ver, esta es una, ya he dicho, en el caso asiático, el driving force, el pulso a la recuperación de los bosques ha sido por repoblación, aunque hay algo de inversión espontánea. En otros países no tanto. En el Mediterráneo Norte es el abandono agrícola y que el bosque se expande solo, pero contaba en la Mata Atlántica, pero en general en Latinoamérica y en Asia, la recuperación de bosques es por plantación, en general. No digo que no haya expansión espontánea en ciertas zonas. Y esto genera a veces polarizaciones de quienes lo ven como una gran oportunidad económica. De hecho, en su día
el gobierno de Chile, y obviamente fue la época Pinochet, pero incluso antes. Es una política que tienen desde los años 60 de salir de la dependencia del cobre, que era muy extremo para la economía chilena, y diversificar con la economía forestal y también la agricultura de tipo mediterráneo exportación. Generan 3 pilares en la economía chilena que les ha ido bien, o sea, no fue desacertado ese enfoque. Y además lo han sostenido gobiernos de muy diversa orientación. Y entonces esto genera a veces también una reacción del mundo ambiental muy crítica, intentando ver que hay como una sustitución. Y la verdad es que la región tiene tanto terreno, tampoco tiene una necesidad, digamos, de alimentos para sí misma tan extrema, porque no sois mucha población, con lo cual hay sitio para todo, para hacerlo bien. Y de hecho vuelvo a Chile, que es el país que tiene el récord más largo de todo esto. Bueno, pues en Chile las dos cosas han crecido. Han crecido las plantaciones y han crecido el bosque nativo de Nothofagus, cosa que no es fácil, no es una especie precisamente dada a expandirse con mucha facilidad, hay especies más proclives. Lo cual demuestra que no tiene que haber una contradicción. Costa Rica, con un modelo más conservacionista, con pago de servicios sanitarios y demás, el bosque ha crecido y una cosa se han plantado y otras cosas se ha expandido solo, porque se dieron cuenta que la ganadería de vacuna extensiva no le eran competitivos comparado con la pampa argentina, por poner un ejemplo. Ni los propios chilenos, que están en una cornisa que se cae al mar, pues no tienen las mismas condiciones y haciendo producción intensiva conviene. Por lo tanto, lo lógico es una cuestión de racionalidad económica de los actores y sobre todo también de una cierta ordenación del territorio, identificar zonas que agrícolamente tienen una producción relativamente poco competitiva y transformarlas hacia producción forestal sin que ello suponga pérdida de bosque nativo, no tiene por qué. Al contrario, ya digo, el caso chileno ha generado ese revulsivo positivo en los dos lados. O sea, el caso de Chile ha sido un caso liderado por grandes industrias, que eran 6 y ahora son 2. Eso ha generado también sus problemas. En cambio, pues Uruguay, que es un país más rezagado en esto, pero está avanzando muchísimo, ha incorporado al agricultor tradicional, que se ha convertido en silvo ganadero, incluso las 3 cosas, agricultura, ganadería, bosques, mezclándolo en muchos casos, y eso es algo mucho más interesante, puesto que evita drenar muchos recursos de inversión a las industrias a comprar tierra, que al final no les da un rendimiento, y también hace un cambio de estructura de propiedad que no es positivo. Miles de silvicultores en Uruguay son un activo político que ningún gobierno se atreve a atacar. Si está en manos de grandes corporaciones siempre hay una discusión, entonces es una solución mucho más razonable que los agricultores, silvicultores produzcan esa madera y la suministren a la industria, que no una apuesta demasiado digamos, integrada, que al final recuerden en el fondo los conglomerados soviéticos, donde tenían desde el economato hasta el hospital, los colegios, todas esas estructuras ya han pasado de moda. Tiene que ver mucho la política en todo eso, ¿no? Porque la política económica, acá esas inversiones para un pequeño o mediano productor, siendo tan importantes, tan fuertes y de tan largo plazo, financieramente estaría imposibilitado de poder enfrentarlas, ¿no? Sí, este factor que comentas obviamente es muy importante. Yo insisto mucho, ya sé, porque hay una visión de los bosques muy idealizada y luego una realidad. Lo peor es el abandono y el desaprovechamiento de oportunidades. Y ante eso hay que ser realista de que generar ese bosque, como el que tengo detrás en la foto, son muchos años. Y eso es muy difícil porque se está capitalizando sin verlo. Es decir, el silvicultor, si trabaja con árboles de 100 años, está 33 años cultivando hasta que ve la primera cosecha. Y si trabaja con árboles a 10 o 15 años, pues está 3 o 4 o 5 años capitalizando hasta que empieza. En la agricultura enseguida tiene una producción. Esto es complicado. Por lo tanto, esto requiere alineamiento de políticas fiscales y también sistemas de incentivos a fondo perdido, donde seguramente diseñados conjuntamente con entidades del sistema bancario internacional, estoy pensando en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y demás, puedan con sistemas de blending, dado que tenéis generalmente tipos de interés alto, pues reducir ese tipo de interés para llegar a un punto en el cual sea posible. Es decir, una mezcla de eso, de fiscalidad
Solo la fiscalidad no es positiva porque al final solo aquellos que pagan muchos impuestos pueden hacerlo y eso no tiene un efecto territorial negativo, pero también con subvenciones y con soluciones. Incluso incorporando a la industria como compradores de esa primera cosecha, adelantando una parte de ese ingreso y luego obviamente se cobra menos de la madera, pero ya se tiene financiado, es decir, se llama outgrower schemes. Hay varias soluciones interesantes para eso e intentar hacer es entender si hay críticas del mundo ecologista, que en definitiva esa capitalización de algún sitio tiene que salir. No va a plantar directamente bosque nativo a 100 años, eso tendría que ser Rothschild, no se puede financiar eso. Pero sí pues una estrategia para ir generando ese capital y a medida en la cual va creciendo ese capital se pueden plantear otras opciones y de hecho en muchos sitios existen también especies nativas interesantes de valor, más tirando a zonas un poco más tropicales, que también se puede hacer un bosque intermedio que no es ni plantación intensiva, ni el bosque nativo totalmente cuasi virgen y a cada 100 años, sino 30, 40 años con especies de mucho valor, además de los productos no maderables, que tampoco debemos de olvidarlos, de la miel, en fin, de la ganadería debajo del bosque y de otros productos que podamos obtener que son muy variados y muy interesantes. De hecho, la hierba mate, tan importante para vosotros, deja de ser un producto forestal. Tendrá que venir el día en que la mirada esté puesta en el largo plazo y que todas las acciones productivas tengan como componente la voluntad de expandir las posibilidades e incorporar más personas al trabajo. Eduardo tira ideas que se van elaborando en otros lugares porque aquí estamos embotados con nuestra capacidad de pensar disminuida, pero ya despertaremos. Esa mirada también te querría preguntar, ¿qué es lo que uno tiene que estar esperando de todos estos trastornos importantes en la naturaleza o que no son tan raros y tienen mucha difusión ahora? Como esto que estábamos hablando al principio de Tierra del Fuego, que se nos está incendiando, dicen que hasta ahora 6.500 hectáreas. Los fuegos en California, en España también ha habido incendios importantes. ¿Eso es un producto de un cambio en la naturaleza o la presión humana, ¿no?, que va cargando sobre eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, digamos, lo que va a pasar con el cambio climático no lo sabemos, entre otras cosas porque en estos 150 años de emisiones aceleradas fósiles, que obviamente son un problema, una acumulación de carbono geológico de millones de años, expulsar en 150 años es una barbaridad, nos ha subido el 50% la concentración de CO2 y por tanto esto es obvio. Lo que no podemos saber es cómo hubiese evolucionado el clima de la Tierra sin esas emisiones y si estábamos en un escenario de mayor calentamiento del previo o de enfriamiento, porque lo que está claro es, fuera de los trópicos, que después de que durante todo el periodo postglaciar último, que son 12.000 años desde la glaciación del Burren, en latitudes medias el clima, que Argentina lo es, Europa lo es, el clima no ha parado de moverse. Y hemos tenido cambios climáticos importantes. Por lo tanto, obviamente, eso que hubiese pasado no lo sabemos. Por lo tanto, solo por precaución, porque no podemos agotar esos recursos que igual son estratégicos en algún momento para futuras generaciones. Y porque además el petróleo, el gas, el carbón están muy mal distribuidos y muchos países no tenemos, especialmente Europa, Japón, Corea, China. Hay un desequilibrio muy potente, no lo ocurre en Estados Unidos. Recomienda buscar energías alternativas. Y en esa transición energética, el bosque es clave. Pero no el bosque pasivo, el bosque activo, el bosque gestionado es fundamental. Sea plantación seminatural o natural, es imprescindible. Y verlo desde una perspectiva de meramente de no me lo toques, en el fondo eso no lleva a ningún sitio. En una guerra sería que al final el enemigo te va cada vez empujando más hacia el final. La cuestión es la retirada que puedas tener. Por lo tanto, eso no es. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy la principal energía renovable es la biomasa. Brasil lleva todas sus siderurgias con leña. De hecho, eso causa un poco la deforestación del cerrado, eso no lo creemos, obviamente. Sobre todo en África se usa muchísimo. Por mucho que se hable de las otras, solar, eólica y demás,
el pilar de las renovables sigue siendo la biomasa. Y luego, el único sector que puede hacer emisiones negativas es el bosque si ampliamos su superficie o su densidad. Esto es como si queremos bajar la estadística de accidentes. No existen accidentes negativos, pero sí hay emisiones negativas porque el bosque secuestra. Con lo cual, más bosque va a generar, más bosque no solo hectáreas, también densidad va a generar secuestro. Y seguramente será clave para cerrar y conseguir algún momento la estabilización climática. Por lo tanto, importantísimo. Pero todavía hay un factor más importante que está vinculado con la gestión. Y es que tiene que ver con la bioeconomía. La construcción emite el 39% del CO2 a nivel global. La mayor parte, evidentemente está el tema de climatización y demás, pero la mayor parte proviene que el cemento y el hierro, que son los principales elementos de la construcción que usamos, tienen una necesidad térmica en sus procesos productivos enormes, porque hay que subir el cemento a mucha temperatura y el hierro hay que hacerlo, tiene que fundirse. E incluso si reciclamos metales, o el vidrio, hay que volverlos a llevar al punto de fundición. Si usamos madera o bambú, son materiales que los hace el CO2, la naturaleza, el sol, la fotosíntesis. Lo que hacemos es mínimo, hay un input de energía mínimo si no los transportamos a grandes distancias. Con lo cual su huella de carbono es una fracción minúscula. Y además suponen un sumidero de CO2 porque en la naturaleza se pudrirían y en un edificio, tenemos edificios medievales con madera y ahí están las vigas. Con lo cual esa bioeconomía es fundamental, pero es que el sector textil está muy basado en plásticos, cada vez más. Esto tiene un problema de microplásticos también importante en los mares. Pues el sector textil, lo único que podemos aportar, algodón es un cultivo bastante difícil de expandir, tiene bastantes problemas. La lana, por desgracia, en este momento tiene poca demanda, afecta a un país como Argentina, Australia y demás. El único crecimiento que podemos tener para recuperar en las textiles fibras de origen renovable es la madera. Eduardo nos empuja a reflexionar sobre los equilibrios, la gestión, la interacción del ser humano con la naturaleza. Aparece, digamos, también toda estructura genera a veces ciertas lógicas de poder. Y de alguna manera también está pasando con el ámbito de la conservación. De hecho, hay unos debates muy potentes con organizaciones de derechos humanos muy críticas con el objetivo de tener 30% de territorio protegido estrictamente, porque al final son sus territorios y no se sienten incorporados. Por eso creo que incluso por los propios objetivos de conservación hay que hacer un esfuerzo de integrar mucho más a las comunidades locales y entender que el ser humano pensábamos que teníamos dominado el fuego hace 125.000 años, que son muchos años. Considerando, ahora se han encontrado restos de fuego puesto por seres humanos en Israel de hace 800.000 años. Es decir, la influencia del ser humano, los aborígenes o poblaciones autóctonas sudamericanas plantaron grandes extensiones de araucaria hace 1000 años. En toda la zona alrededor, digamos, de Paraguay, Curitiba, toda esta zona. O sea, el oeste del Amazonas en un sistema agroforestal hasta que llegaron los ibéricos y no por conquista, sino por expansión de enfermedades colapsó. El propio Petén, que nos parece un bosque virgen, realmente está lleno de ruinas, con lo cual a veces creemos que algo es virgen y simplemente lo que pasa es que un momento que desaparecimos un tiempo, se recuperó si el clima es bueno, pero no es tan virgen como pensamos. Ha habido más interacción con el ser humano de lo que pensábamos y esta la hay que recuperarla y dejar, es un problema cartesiano de separación de disciplinas. El mismo territorio, pues un ecólogo lo ve de una manera y un antropólogo de otra y un agronomista lo ve de otra y un forestal lo ve de otra. Pues eso nos genera enormes resultados negativos para el bienestar de las poblaciones y para el futuro de los países y la resolución de retos. Hay que ser capaz de integrarlos en una única visión y evitar maximalismos y buscar soluciones pragmáticas que siempre supongan una mejora cada paso que demos adelante. Hay mucho para escuchar y aprender para poder ser actores de una proyección inteligente de bosques que son, hoy por hoy, el pulmón de nuestra tierra.